para mucha gente, pero tan desconocidos casi como los olivos de Madrid son los vinos que se elaboran en nuestra comunidad. Dentro de la Comunidad de Madrid tenemos una denominación de origen, Vinos de Madrid, que tiene 4 subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y el Molar. Hoy estamos en la subdenominación de Arganda, con una de las bodegas más importantes de la denominación de origen Madrid, Vinos Jeromín, que posiblemente sea también una de las bodegas más importantes y más innovadoras de España. Sin embargo, todavía seguimos peleando con la idea, cuando hablamos fuera de vinos españoles, de que los vinos españoles son Rioja y Ribera de Duero, y nos olvidamos de estas denominaciones de origen que ya desde el siglo XVI-XVII eran famosas en el mundo entero por la calidad de sus vinos. Y Gregorio Martínez nos ha recibido hoy en la bodega para hablarnos un poco del trabajo en su bodega, de su familia y de los vinos madrileños. Muy buenos días, Gregorio. Buenos días, ¿qué tal, Vicente? Muy bien. ¿Qué destacarías tú de los vinos de Madrid? Hombre, pues los vinos de Madrid, lo primero es la gran tradición que tienen. Como bien has dicho, hay datos del siglo XIII, ¿no? Y eran los vinos que se servían en la corte en aquella época. Los vinos de Madrid, una de las grandes ventajas que tienen son su viñedo. Es un viñedo viejo. Hace poco se ha publicado un estudio y la edad media del viñedo madrileño es el más antiguo de todas las denominaciones de origen de España. Con lo cual ahí tenemos un patrimonio histórico que debemos defender y debemos cuidar. ¿Y por qué nos conocen tan mal? Hombre, vamos a ver, hay que tener en cuenta que la mayoría de las bodegas de Madrid somos pequeñas, o pequeñas o muy pequeñas. Entonces el poder de comunicación y el poder comercial que tenemos es bastante escaso. Luego, nuestro mercado natural, que es Madrid, es un mercado pues muy abierto a prácticamente todo lo que le viene es bien recibido. Y, oye, y eso es desde mi punto de vista, es una gran virtud, pero que a veces nos olvidamos un poco de lo más cercano. Luego tenemos muy complicada la comercialización fuera de Madrid, porque por desgracia hay zonas en las que los madrileños no somos demasiado bien recibidos. Donde sí empezamos a funcionar bastante bien es en la exportación. La exportación, justo lo contrario, en la palabra Madrid abre puertas, porque Madrid es la capital de España, la gastronomía española está muy de moda a nivel mundial, entonces pues... Pero es cierto que se olvida muchas veces que Madrid no solamente es la ciudad, ¿no? Que también existe un Madrid agrario, Por ¿no? supuesto, vamos a ver, estamos hablando que, aunque se está perdiendo mucho viñedo, por desgracia, actualmente hay más de 8.000 hectáreas de viñedo en Madrid. De viña, además, en muchas ocasiones vieja. Muy vieja, muy vieja. Claro. O sea, ya te digo que la media del viñedo madrileño es la mayor, la media de edad es la mayor de todas las denominaciones de origen de España. Entonces, es un patrimonio que tenemos que defender. Pero ¿cuál es el problema? Pues que no llegamos y no llegamos a darnos a conocer. Claro. Porque para que te hagas una idea, Vicente, en Madrid, todo el vino que se podría producir en Madrid y que se podría vender embotellado, porque reúne las condiciones y la calidad suficiente para poderlo embotellar, se lo consumiría en Madrid en un mes, o en menos de un mes. Claro. Lo que pasa es que el madrileño, como hemos hablado antes, pues prueba muchas cosas. Claro. Y desconoce lo suyo. Que yo estoy seguro que cuando lo conozca, se hará consumidor fiel. Claro. Hace unos días hablábamos, precisamente en nuestro canal, del aceite de oliva, de las olivas en Madrid, que nos ocurre una cosa parecida, ¿no? Que son olivos muy viejos, sobre todo los de esta zona de la Tajuña, y la gente lo desconoce, ¿no? Sí. Una pregunta, Gregorio, ¿por qué se llama Jeromín vuestra bodega? Porque no aparece en ninguno de vuestras botellas, de vuestros vinos, aparece Jeromín por ningún sitio. Es muy sencillo, es un tema histórico. Jeromín es... ¿cómo le llamaban de joven a don Juan de Austria? Que es el hijo ilegítimo de Carlos I de España y V de Alemania. Que de pequeño pues, se llamaba Jerónimo y estuvo viviendo en Madrid, en Villarejo. Estuvo viviendo en Villarejo, en la Casa de la Tercia, con su profesor, don Luis de Requesens, que era su tutor. O sea que tiene una razón histórica también el nombre de vuestra bodega. De hecho, también estamos en la calle Juan de Austria, por ejemplo. Y ya te digo que es que Jeromín, Juan de Austria, tiene bastantes raíces y tiene bastante historia dentro de Madrid. Luego, además, para más información, sabes que don Juan de Austria fue nombrado gran capitán por su hermano, Felipe II, cuando ya le había reconocido su padre. Lo cambió de nombre al reconocerlo, le cambió de nombre de Jerónimo a Juan de Austria,
y Felipe II lo nombró gran capitán, y fue el que llevó a la Armada Española, comandó la Armada Española en la batalla de Lepanto, contra los turcos. Y entonces, sabes que en aquella época pues llevaban imágenes de santos y de vírgenes en los barcos, porque claro, iban a luchar contra el impío. Y dice la leyenda que a la vuelta de la batalla de Lepanto, desde el puerto de Valencia, la traían hacia Madrid para dejar la Virgen en la capital. Y dice la leyenda que los bueyes se pararon aquí en Villarejo. Los bueyes que traían en la carreta donde venía la Virgen... Siempre en todas esas historias hay bueyes que se paran en sitios estratégicos. Y ya te digo, y según dice la leyenda, pararon aquí y de hecho se construyó aquí un convento, se construyó una iglesia, y la imagen que tenemos aquí es la Virgen de la batalla de... Que merece la pena que la gente que nos escucha que visiten Villarejo, ¿no? Que también tiene cosas interesantes para visitar. Tenemos un torreón del homenaje de un castillo del siglo XIII, la casa Beatriz que te he comentado antes, que es del siglo XV, me parece, el convento este de la Virgen de la Victoria de la batalla de Lepanto. Cualquiera que se acerque medianamente a vuestra bodega y a vuestros productos, inmediatamente se da cuenta de la importancia que tiene la familia en la bodega. Hace un momento tú y yo comentábamos y yo te decía que a mí me sorprendía mucho que todos vuestros vinos tienen un nombre propio y es un nombre propio de vuestra familia está muy presente y con ella vuestra tradición, ¿no? Sí, sí. Y eso lo demuestran los nombres, pues desde Félix Martínez, que es el nombre de tu padre, ¿no? Grego, que es uno de los vinos que también tenéis que te nombra, se nombra por ti, Manu por tu hermano, María por tu hermana, Purificación por tu madre, es decir, la familia está muy presente. ¿Qué importancia tiene para vosotros en vuestras elaboraciones la tradición, la familia? Ten en cuenta que somos cuarta generación. En esta bodega somos tercera, pero ya mi bisabuelo tenía bodega más pequeña y distribuía vino por la zona. Luego ya mi abuelo fue el que construyó esta bodega en 1956. Mi padre fue el que la transformó y los que estamos intentando seguir adelante somos mi hermano y yo. Por supuesto que para nosotros la familia es esencial, por los valores, por las experiencias y por todo lo que te va transmitiendo durante un montón de años. Del saber hacer, ¿no? Exactamente, que eso no tiene nombre, claro, o sea, ni precio. Claro. Me imagino que esto no solamente se refiere a lo que es la bodega o el embotellado, que es lo que nosotros podemos estar viendo ahora, sino que también se refiere al campo, ¿no? Al trato del campo, a la viña, a la tierra. Ten en cuenta, cada vino de estos tiene una historia detrás. Llevan nuestros nombres, pero lo llevan por algo. ¿Por qué? Porque intentan transmitir un poco la personalidad de cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como familiar, y también un poco nuestros propios gustos en cuanto al vino, porque no se puede decir qué vino es mejor, sino cuál es el que más te gusta. Claro. Entonces, a mi madre no le gusta el mismo vino que a mi padre, ni a mí el mismo que a mi hermano. Entonces, es un poco transmitir nuestros gustos y nuestra forma de ser, ¿no? Pues, por ejemplo, Manu es el vino pues como el más técnico, el más complicado, el más de experto, ¿no? Con una conjunción de 5 variedades, con diferentes robles. Pues eso, pues mi hermano, ¿quién es? Pues como dice él, el raro de la familia. El artista. Es el enólogo, es el artista, y ya sabes tú que los artistas son siempre un poco raros. Pues mi madre... Pues, joder, mi madre, ¿qué voy a decir de mi madre? Mira, precisamente en la letra P de Purificación nos escribió una carta a mi hermano y a mí agradeciéndonos haberle hecho un vino con su nombre. Pues que es un vino pues delicado, amoroso, maternal. Qué bonito. Elaborado con la variedad garnacha que se adapta a esas características. Súper noble. Muy noble, claro. Y a la vez suave. Vamos a decir un poco femenino, ¿no? Pero bueno, esa es su personalidad. Yo qué sé, mi padre, Félix Martínez, pues un clásico, un señor. Es un vino complejo, ¿eh? Muy complejo, muy equilibrado, muy completo, elaborado con una variedad clásica, como es el Tempranillo, con una crianza larga en barrica, pues como él, es un hombre reposado. Bien, sabe esperar. Y mucho tiempo que lleva esperando. Y bueno, pues Grego es un vino más desenfadado, como más comercial, como puedo ser un poco yo, ¿no? Y sin embargo también un vino hecho con garnacha centenaria, es decir, un vino también... Nosotros intentamos
que los vinos, trabajamos con distintas variedades, incluso variedades foráneas, pero la base de nuestros vinos son nuestras variedades autóctonas, porque tenemos ese viñedo histórico, Tempranillo, Garnacha y Malvar, que por último es la última novedad, es también esto es un mosto parcialmente fermentado de la uva Malvar, que es autóctona de Madrid, y se llama Dulce María. ¿Quién es María? Pues mi hermana. Y más dulce que mi hermana pequeña, ¿quién va a ser? Entonces entiéndeme que, muy bien, que intentamos transmitir un poco nuestra esencia en cada vino. Yo sé que también vosotros sois muy inquietos, especialmente tú y tu hermano, y que os interesa mucho la innovación, la búsqueda de nuevas cosas, y que estáis muy atentos a lo que está haciendo otra gente en otras denominaciones, en otros países, para buscar nuevos horizontes para el vino, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que más os preocupa o lo que vais buscando? Yo sé que es muy difícil muchas veces ponerlo en palabras. Hay muchas cosas. Pero ¿alguna cosa en especial que sea lo que a ti y a tu hermano os gustaría lograr o a donde os gustaría dirigiros con vuestra exploración? Mira, nosotros, por ejemplo, esto para nosotros consideramos que es una innovación y además que ha tenido mucho éxito comercial, el elaborar un vino de baja graduación, que también va un poco con las tendencias, ¿no? Y que técnicamente es complicado. Muy complicado. Y que luego pues el consumo de alcohol pues parece que está un poco mal visto. Pues oye, bajando la graduación pues puedes ayudar a que ese consumo no decaiga. Hemos hecho investigaciones con diferentes tipos de roble. Como hemos probado robles españoles, de Galicia, de Navarra. Estamos también haciendo un trabajo de recopilación de carbónico, del propio dióxido de carbono desprendido en la fermentación, utilizarlo para los remontados e intentar llegar a emisiones lo más bajas posible, emisiones netas lo más bajas posible, porque hay que intentar también respeto por la tierra, el respeto por el medio ambiente, el tema de la sostenibilidad. Para nosotros es muy importante. Estamos haciendo un gran trabajo y trabajando muchísimo con el tema de la trazabilidad, que o sea, yo ahora mismo te puedo decir de qué viña viene este vino, ¿no? Cuando se vendimió y súper importante conectar el producto con la tierra, ¿no? Tenemos un proyecto en marcha para hacer un sistema de seguridad alimentaria totalmente avalado por instituciones europeas, para dar la mayor seguridad a nuestros consumidores, aunque ya la tienen, pero si lo conseguimos certificar, mucho mejor todavía. ¿Qué característica tienen los vinos de Madrid? ¿Cómo son los vinos de Madrid? Como para decir, merece la pena que probéis estos vinos porque nosotros nos diferenciamos, nuestra característica, nuestra personalidad es esta. Una de las cosas claras es el viñedo. El viñedo es un viñedo envidiable en todo el mundo, porque ya te digo que es un viñedo viejo y bien cuidado. Nuestras variedades, las variedades autóctonas, la Garnacha, el Tempranillo y la Malvar, son variedades perfectamente adaptadas que dan vinos muy equilibrados, muy complejos. Y luego la cercanía, es consumo de cercanía, que te lo está llevando el bodeguero a la puerta de tu casa. Claro. No pasa por viajes largos, no pasa por diferentes distribuidores. Claro. Que también eso yo creo que es mucho más directa. Es bueno para el precio, claro, y es bueno también para la calidad del producto, que no tiene mucho movimiento para acá y para allá, porque el vino al final es un producto sensible y delicado. Claro. Relación calidad-precio, claro, sin duda. Claro. Tenemos en los vinos de Madrid tenemos una relación calidad-precio que yo creo que es inmejorable, sinceramente. Claro. El único problema es ese, que como hemos hablado antes, que nos tienen que conocer. Claro. Porque yo estoy seguro que cuando nos conozcan no nos dejarán. Muchas gracias, Gregorio, por recibirnos en vuestra casa, en vuestra bodega. Sí. Y para los que nos habéis estado escuchando, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces y que podéis ver el artículo que vamos a dedicar esta semana a los vinos de Madrid en González, barriodelasletras.com y evidentemente probar estos productos en casagonzalez.es. Ya sabéis, gonzalezbarriodelasletras.com para ver nuestra entrevista, ver nuestro artículo sobre los vinos de Madrid, casagonzalez.es para probarlos y evidentemente en Vinos Jeromín.